Señores, vamos a hablar de dolarización en términos técnicos. Después les voy a contar algunas cosas con respecto a Milei. Guido Saques, director de Economía de Fundar. Y me imagino que se sumará al coro de gente que critica la posibilidad de la dolarización. Hola Guido, Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Muy bien ustedes? Bien, muy bien. A ver, ¿es posible la dolarización? A ver, la respuesta a eso no es tan sencilla. Digo, sí es posible la dolarización. El problema es a qué tipo de cambio es posible, ¿no? Pequeño detalle. Exactamente. Cuando ya empezamos a profundizar un poco y empezamos a indagar a qué tipo de cambio, nos damos cuenta que no solo no es posible, sino que tampoco es deseable. Bueno. ¿A qué tipo de cambio sería ese, en términos técnicos? ¿Cuál es el cálculo? Hay gente que hablaba de 2.500 a 10.000 pesos cada dólar si querés dolarizar. Sí, bueno, efectivamente hay muchos cálculos justamente porque hoy no se puede saber a ciencia cierta a qué tipo de cambio se puede dolarizar, básicamente porque hasta que uno no anuncia la medida no sabe en qué condiciones lo puede hacer. Nosotros en el documento de Fundar ponemos unos números que son muy sencillos, la verdad, que lo que hacen es dividir la base monetaria, todos los billetes y monedas que circulan, por las reservas netas. Y eso nos da una relación de unos 2.280 pesos por cada dólar de reservas Bueno, netas. ya es una tragedia. Estás hablando de una devaluación del 500%, ¿no? ¿Digo bien, más o menos? Sí, no, Es una locura. Es multiplicar por 5, por más el tipo de cambio paralelo. Claro. Claramente Claro, no, perdón, con el oficial es más todavía. con el oficial Pues, sí es como 10 veces. estamos todos locos. Esto lo puede proponer un demente nada más. Que es una locura. Sí, bueno, a ver, digo, yo lo que creo que tenemos que pensar también es cómo llegamos a esto. Y para mí es un desafío para todo el arco político Pero además hay que una no está de cosa, acuerdo Guido, con la dolarización. que yo ¿No? me parece que es una tontería de Milei. Él dice, como los políticos argentinos no pueden manejar el Banco Central, lo prendo fuego y dolarizo. No, lo que tenemos que buscar es políticos que manejen el Banco Central de una tal manera que haya menos inflación, que tengamos una inflación acorde a la de la región, por ejemplo, ¿no? Es tan simple como es, o sea, será complicado, digo, conseguirlo, pero no es que no hay un argentino que no pueda manejar el Banco Central. No, efectivamente, digo, si yo me golpeo el dedo martillando un clavo, no lo voy a hacer martillando con el puño, ¿no? Porque me voy a lastimar más que antes. Sí. Pero si el desafío es ese, que el arco político que no está de acuerdo con esta medida, o con esta propuesta, ¿no? Porque no es una medida, encuentren algunos denominadores comunes para minimizarlas, para minimizar su probabilidad y, por otro lado, para aumentar las probabilidades de una estabilización de la inflación con moneda nacional, ¿no? Que es la manera de hacerlo, como lo han hecho prácticamente todos los países de América Latina, ¿no? Brasil, Uruguay, Chile, Perú. Tenemos muchos ejemplos de casos que lo han hecho con moneda propia y su desempeño económico es mejor que quienes lo han hecho dolarizando como Ecuador o El Salvador. O sea que ese no es el camino. ¿Y ustedes tienen un plan de estabilización para salir de este contexto inflacionario? Nosotros no tenemos un plan de estabilización, sí tenemos un documento previo de diciembre del año pasado en el cual analizamos los determinantes de la inflación y damos unos lineamientos básicos para lograrlo, ¿no? Que no es tan ambicioso como un plan, pero sí da indicios de qué es lo que tendría que contener un plan de estabilización para ser exitoso, que básicamente es atacar todas las causas de la inflación y no algunas sí y otras no. Claro, sí. ¿Consideran que es multicausal la inflación hoy en día? Esta inflación. Llegamos a esa conclusión a través de hecho, una metodología bastante rigurosa, pero más allá de esto, llegamos a la conclusión de que tiene diversas causas y que hasta ahora las estrategias que han adoptado diferentes gobiernos atacaron algunas y no las otras, y por lo tanto para que una estrategia sea efectiva hay que atacar todas de manera conjunta e integral. Guido, gracias. Más adelante, cuando conozcamos más de los proyectos económicos de las distintas campañas, te consultamos. ¿Te parece?
Dale, dale, encantado. Muchas gracias, un abrazo. A ustedes, hasta luego. Chau. Guido Sac, director de Economía de Fundar. En este caso hablábamos de